Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Estoy en el momento en el que esté viendo este video. Bien, ok. En este video vamos a comentar algunos comentarios, básicamente. Voy a responder algunas preguntas, en este caso, algunos comentarios que se han hecho. Bien, vamos a ir rápido porque no quiero que el video tampoco dure 40 minutos. Así que voy a ir viendo. Tengo mi tablet acá, así que estoy viendo lo que es. Bien. En el video de del cuello botella entre el 8700 y la RTX 2080, bien, el señor Coque Ramírez comenta lo siguiente: no existe el 2K, existe el 1440p, no tendrás problemas en 1440p. Y ahí vamos a hacer un matiz básicamente. No es que no exista el 2K, bien, el 2K sí existe. El 2K es el equivalente, o sea, es la resolución equivalente al 1080p, pero en cine, básicamente. Las pantallas de cine tienen una resolución que es 1920 por 2048 o algo por estilo, si no recuerdo mal. Sí, 2048, y esa es la resolución que se llama 2K. Eso es una tipo de resolución que no se ve normalmente en electrónica de consumo. O sea, sí existe el 2K. De hecho, eventualmente podrías tener un monitor 2K. Podrías tener un monitor 2K, solamente que es un monitor que no está dentro de la norma, no está dentro de los monitores estándares, básicamente. Entonces, no es que no exista el 2K, sí existe el 2K, solamente que no es correcto usarlo dentro del término de electrónica de consumo. Estamos hablando de televisores, monitores, cosas por el estilo, no se utiliza el término 2K. Ahora, el detalle es que por convención, la gente suele decir al 1440p le suele llamar 2K, porque estamos hablando de que si lo que sería 4K, que es el 2160p, entonces la gente por convención le empezó a decir al 1440p, que es el intermedio entre 1080p y 4K, él empezó a decir 2K. No está mal dicho, simplemente, o sea, a ver, no es lo correcto. No es correcto porque no existe como tal esa resolución en la electrónica de consumo, pero no es que no exista, existe. Simplemente es existe el 2K, ya le digo, es una resolución de 1920 por 1920 por, perdón, es una resolución de 2048 por 1080. Esa es la resolución 2K, existe. Ahora sí vamos a ir para atrás. O sea, en mi caso, yo después de mucho tiempo de protestar ese tipo de cosas, ya aprendí a la fuerza que la gente se acostumbra a utilizar una terminología, por más que sea incorrecta. Bueno, simplemente es una convención que se da, y bueno, no es estar corrigiendo todo el tiempo. Yo ya hice un video explicando eso regularmente. Bueno, después de este video, si la gente me sigue preguntando por 2K, y bueno, yo entiendo que cuando ellos hablan de 2K, están hablando de 1440p, por más que el término no sea correcto. ¿Bien? Aquí particularmente alguien me hace un comentario en el video que yo resubí, un extracto que yo saqué de otro video, así que, pero eso lo vamos a dejar, no lo voy a comentar básicamente, porque es un ad hominem básicamente, es un ataque personal hacia el emisor del comentario, o sea, hacia el emisor del video. Entonces no tiene, voy a pasar de largo, ni siquiera lo voy a nombrar. Ese procesador. Esto me lo hace la respuesta, esta pregunta o esta afirmación la hace dada en el video que yo hablo de un A8 7650K. Bien, dice: ese procesador solo aguanta hasta 8 GB de RAM, aunque le metas más no lo va a detectar. Bien, te paso a explicar una cosa. Lo que detecta o no detecta la memoria no es el procesador, es la tarjeta madre, básicamente. O sea, la motherboard es la que determina cuántos gigas puede soportar o no una configuración, no ya un procesador. Bien, en el caso de estamos hablando de plataforma de FM2 Plus. En FM2 Plus tenemos un chipset que es el A88, bien, y ese chipset tiene configuraciones de 4 DIMMs de memoria, los cuales podríamos poner 16 GB de memoria, porque podemos poner 4x4, incluso podríamos poner 32 GB de memoria. Bien, o sea, podrías poner
8 por 4, 32 GB. O sea, la plataforma soporta 32 GB de memoria y soporta 16 GB sin ningún problema. Si la Mother lo soporta, el procesador no puede decir nada. O sea, en este caso, otra cosa, ojo, diferente sería en este caso si el procesador puede aprovechar esos 32 GB de memoria. Bien, yo pienso que un procesador tan discreto como sería una 8 no podría utilizar los 32 GB de memoria. Pero los 16 sí, de hecho sí los puede soportar. Los soporta y además que puede utilizarlos de hecho muy bien. En mi caso yo he visto ese procesador 7650K con 16 GB de RAM y funciona. Y puedes, en determinados momentos puedes llegar a utilizar hasta el 100% de esa memoria. Por lo tanto, no es que no. Sí, lo soporta. Lo soporta y lo detecta. Lo que tiene que detectarlo no es el procesador, sino lo que tiene que detectarlo es la madre. ¿Bien? Ok, vamos para allá. Santiago Villar me pregunta, ¿qué se puede hacer con 15 o 20K? Bien. 15 o 20K, esto en realidad depende de qué es lo que vos quieras. Bien. Si estamos hablando de cosas nuevas con garantías, es complicado porque 15.000 pesos es básicamente lo que vale una computadora básica con componentes nuevos. Sin gráfica, ojo, sin una gráfica te va a estar saliendo en el 3 o en torno a los 15, 16.000 pesos. Entonces, con todos los componentes nuevos, estamos hablando de memoria, procesador, mother, gabinete, todo nuevo, básicamente, para jugar no haces nada, básicamente. Pero si estamos hablando de utilizar cosas o de segunda mano o recertificadas, que en mi caso yo prefería recertificadas antes que de segunda mano, se puede armar algo bastante decente. Bien, puedes armar algún Core i3 o Core i5 de tercera o incluso de cuarta generación con una gráfica como puede ser una 750, bien, una 750 Ti o alguna 1050 Ti por esos 15 a 20 mil pesos. O sea, se puede armar algo bastante decente con 15 a 20 mil pesos. Bien, yo ya en este canal ya hemos hablado de que yo hice para un conocido mío, hice una PC para jugar y también en este caso para productividad por 12 mil pesos. Bien, gastando 12 mil pesos, que es bastante poco, hicimos una PC que incluso corrimos juegos más o menos recientes y juegos en 3D. Bien, por lo tanto sí se puede hacer algo con un precio más ajustado. Tampoco esperes que con ese dinero, con 15, 20 o 20 mil pesos, tener un procesador de octava generación o de novena. No, seguramente vas a tener que ir a algo por cuarta, quinta generación, que va a tener un buen rendimiento, pero quizás no sean los procesadores más eficientes del mundo, básicamente. Pero bueno, se puede armar algo. Si lo que tú quieres hacer es hacer un presupuesto con eso, yo te diría que te contactaras conmigo por Facebook y vemos si podemos hacer algo. Buscamos qué hacerte. Ok. Omar Guerrero Fernández me dice en el video de Chrono Trigger, me dice lo siguiente: cochinada de juego, ni siquiera tiene los videos del juego de PC1, no vale la pena, solo que está en español y parece que lo sacaron de un juego de SNES. Es que lo sacaron de un juego de SNES. El Chrono Trigger es un juego de Super NES. Pero bueno, vamos a explicar una cosa. Ni siquiera tiene los videos del juego de PC1. Bien, yo jugué el Chrono Trigger en PC1. El Chrono Trigger de PC1 tiene una cinemática inicial y nada más. Después es exactamente el mismo juego que salió en Super Nintendo. Yo lo jugué ese juego. No cambia nada. No hay más cinemáticas ni mucho menos. Bien, lo único que tiene es una cinemática inicial. Y en este juego, en la versión de Steam, sí está la cinemática inicial. Bien, la cinemática inicial que aparece en PlayStation 1 está en este juego. Bien. Claro, y el detalle también, el de PlayStation 1 estaba en inglés. Bien, yo lo jugué y estaba en inglés. Y en cuanto a que parece un juego parece que lo sacaron de un juego de NES. Primero que nada, sí lo sacaron de un juego de SNES, pero además no es... A ver, si a lo que tú te referís es que es un port directo de Super Nintendo, no es un port directo de Super Nintendo. Este juego se hizo
se rehizo un par de años después, creo que como 15 años, 10 años después, se rehizo de nuevo, utilizando los mismos gráficos similares o muy parecidos, pero con una resolución más alta. ¿Bien? O sea, no sería realmente un reboot, pero tampoco es un remake. ¿Bien? No es un port, básicamente, digamos de esta forma. Porque realmente de lo que se agarró un motor gráfico nuevo, ¿bien? Que en este caso, se hizo un motor, con un motor gráfico nuevo, porque hay un cambio en el motor gráfico, se hizo con los mismos modelos, en este caso con los mismos sprites, a una mayor resolución, y en este caso los fondos y todo el juego en sí mismo está hecho de nuevo. Solo que el detalle que hicieron un juego como si fuera el Super Nintendo, pero tengan en cuenta eso, la Super Nintendo tenía una resolución muy baja, tenía una resolución de 240, bien, una resolución muy baja, 320 por 240 si no recuerdo mal. Esa es la resolución de la Super Nintendo. Estamos hablando de que este juego puede correr a 1080p y a 1080p, incluso hasta 2K, incluso a 1440p o a 4K. Y aún así, cuando tú estás en una resolución muy alta, no hay una deformación de la imagen. Eso implica que los assets son nuevos. En este caso implica que tanto los personajes como los fondos, como los ítems, están hechos en una resolución más alta. Bien, tengan en cuenta eso. No es como lo que da a entender acá este hombre, que es que esto es un port directo de Super Nintendo. No es un port directo de Super Nintendo. Es un juego que de hecho pesa 4 GB. O sea, el instalador del propio juego pesa 4 GB. Díganme que el juego de Super Nintendo pesaba 4 GB. Si fuera como tú me estás diciendo que es un port directo de Super Nintendo, tendría que pesar 20 megas o menos. Pesa 4 GB. ¿Bien? No, miento, no pesa 4 GB, pesan casi 1 GB más o menos instalado, pesa cerca de 1 GB, 900 y algo de megas, ¿bien? Pero estamos hablando de que eso es un juego, 900 y pico de megas, es un juego actual, en 2D, pesa eso. En su época originalmente ese juego pesaría 70 megas, perdón, 7 megas, como mucho. Por lo tanto, esa diferencia entre el peso de 7 megas a 900 megas que pesa, bien, está en que las texturas son de mayor resolución y en este caso, ya le digo, todo lo que es el apartado gráfico es de mayor resolución. Y además también hay que adaptarlo a que pueda ser compatible con un mando y un teclado y que pueda ser compatible con varios mandos diferentes. Bien, a mí particularmente este tipo de comentarios me molestan, porque las personas que están haciendo este tipo de comentarios no tienen ni idea de lo que está hablando. A ver, no podés hacer un port directo de una consola de hace 20 años a una consola actual. No se puede hacer un port directo. Porque si yo te hago un port directo, te pongo un juego que pesa 7 megas a la actualidad, te lo pongo en una resolución 1080p, vas a tener unos píxeles gigantes, vas a tener una deformación de la imagen muy brutal y seguramente vas a tener se va a ver, la tipografía se va a ver horrible. La tipografía, cuando yo agrando si yo agrando la tipografía, a que me refiero a las letras, las letras a un tamaño mucho más grande, va a tener una deformación horrible y no se va a poder ver. Bien, entonces no es así como tú lo piensas, básicamente. No es un port directo de juego. Es una versión remasterizada, de hecho, literalmente rehecha. Esto ni siquiera es un remaster, esto es un remake. Hicieron un juego, lo hicieron exactamente igual al original, pero en alta textura, en alta calidad. Pero el motor gráfico es nuevo y tanto las texturas como los sprites son nuevos. No es un port directo. Aquí en No peques más, me dice ¿cuánto quizás podría durar una PC GTX 1070 con 8 hilos, 16 núcleos y 32 GB de RAM y 3 teras de SSD? Por favor, meteme un punto y una coma, está todo de corrido. Pero bueno, eso... Ok. Un PC de esas características, como puede durarte
toda la vida, básicamente, estamos hablando de que esto, el detalle es, supongo yo te referís en qué momento pasaría a ser obsoleta, básicamente, o podrías considerarla obsoleta, ¿bien? Una PC con estas características, a día de hoy, puede jugar juegos a 1080p y hasta incluso a 1440p, ¿bien? El detalle es, la siguiente generación, lo esencial va a ser la siguiente generación. Cuando salga el PlayStation 5 y cuando salga la nueva Xbox, ahí va a haber un salto gráfico en cuanto al rendimiento de los componentes, ¿bien? Seguramente cuando haya ese salto gráfico, tu 1070 ya los juegos nuevos no los va a correr a 1440p, sino que los va a correr únicamente a 1080p, ¿bien? O si los corre en 1440p va a tener un frame rate bajo. Ahora, cuando salga la siguiente generación ya esa misma consola, esa misma gráfica, seguramente los juegos ya los va a correr a una resolución más baja todavía. Bien, entonces yo la vida útil que podría darle a esos componentes quizás es una generación de consolas, porque ya hemos explicado en otros momentos que la generación de consola es lo que determina el techo gráfico de una generación, básicamente. Bien, por más que en PC no tengamos generaciones como tal, los juegos con un techo gráfico más alto son los juegos AAA y son los juegos que son multiplataforma. Entonces, la que determina el rendimiento máximo de unos componentes, al fin y al cabo, es eso, son los juegos AAA y los juegos multiplataforma. Entonces, yo pienso que esa PC te puede durar, jugando bien a los videojuegos, jugando bien en gráficos ultra, a juegos actuales o juegos que van a venir. O sea, juegos del momento, por ejemplo, los juegos AAA del momento, te puede durar entre 5 y 7 años, más o menos, sin tener que bajar demasiado la claridad gráfica. Después, también va a depender en este caso de las marcas también. Bien, pues no es lo mismo que yo ponga la Mother, que yo le ponga que sea una ASRock de muy mala calidad, que se pongo una misma ASRock, pero de una gama mucho más alta. Bien, la vida útil de los componentes se determina básicamente por el precio. Un componente muy barato, cuando sale por lo menos es muy barato, la vida útil es corta, básicamente, porque suelen hacerse con materiales de menor calidad. Bien, entonces tú compras una Mother Z, por ejemplo, para este tipo de configuraciones, compras una Mother Z, seguramente la vida útil de esa Mother va a ser de 10 años o 12 años, sin ningún problema. Bien, y ya digo, va a depender en este caso de la calidad de los componentes. La gran diferencia que hay entre una computadora de gama baja y una computadora de gama alta va a ser la vida útil de los componentes. Más allá del rendimiento. Descartemos el rendimiento, ¿no? Porque una computadora de gama baja va a tener un rendimiento muy inferior a una computadora de gama alta. Pero también tenés que tener en cuenta que una computadora de gama baja, los componentes tienen una vida útil más corta, básicamente. Porque en este caso, la Mother, los MOSFET, los condensadores, mismo en este caso la fase de alimentación, este tipo de cosas van a ser de menor calidad por el hecho de que es un componente de entrada. Entonces eso acorta la vida útil de la computadora. ¿Bien? Eso sería la diferencia. Va a depender en este caso, si tú tenés con componentes de gama media o gama alta, seguramente la vida útil de esa computadora puede ser entre 10, por lo menos, entre mínimo 8 o 10 años. ¿Bien? Ahora, si tenés componentes de gama baja o de mala calidad, capaz que dentro de 5 años o entre 5 o 7 años ya vas a tener que hacer un recambio de algunas de las piezas. Pan4 me dice, Pan4 sería, Pan4 me dice, amigo, ¿qué onda esos pescados con patas? Esto me lo dice en el video de me dice en el video que yo subí de un gameplay de un juego de plataforma. Sí, ¿qué onda un pescado con patas? Y vos sos un panda que habla, básicamente. Entonces, es fantasía, es un juego de plataformas, no intenta ser realista, al contrario, es una fantasía, básicamente. El cabeza huevo en el mismo video me dice, lo bueno de tener la hora real es que no me olvido de comer.
Eso porque en el juego se puede poner un timer, básicamente. Yo en este caso el timer era para la hora. Más que nada era para mostrar que yo el juego lo estaba... Yo lo puse en ese gameplay, lo puse para mostrar que estaba... el gameplay era en tiempo real. Bien, entonces como había un reloj y como para que se vea que estaba en tiempo real, bien, yo le dejé ese reloj ahí arriba. Frank, tú me haces la siguiente pregunta. Se le ve interesante a la 10ª generación. ¿Hay mucha diferencia entre 8 GB y entre 4 GB y 8 GB de RAM? A ver, esta respuesta la voy a hacer desde mi punto de vista, desde mi conocimiento. Yo he probado, en este caso, ensambles a los que le agregás más memoria y realmente el agregar más memoria no le da un mejor rendimiento a una computadora. ¿Bien? Si yo tengo, o sea, lo que termina el rendimiento final de una computadora, al fin y al cabo, es el procesador y la gráfica, no tanto la memoria. La memoria lo que nos va a permitir como mucho es, al tener mayor cantidad de memoria, es no tanto rendimiento, sino multitarea. ¿Bien? Por ejemplo, yo con 4 GB de RAM puedo abrir un navegador y puedo abrir, no sé, 6 pestañas y poner en una de ellas un video, por ejemplo. Ahora, cuando yo quiera abrir un video en otra pestaña o quiera abrir más pestañas, seguramente la memoria se me va a saturar. Bien, y eso va a ser lo mismo si yo tengo un procesador, un Core i3 o un Core i7. Digamos de esta forma. Bien. Si tengo un Core i7, seguramente el detalle es esto, es que hay aplicaciones que usan mucha memoria y hay otras aplicaciones que utilizan mayormente procesador. Bien. Entonces, la diferencia entre 4 GB y 8 GB va a ser el uso que tú le des a la computadora. Y también en este caso, la optimización del sistema operativo. Bien. Yo te puedo poner un Windows 7 con 4 GB de memoria, incluso con una gráfica de 2 GB o una gráfica de 4 GB o lo que tú quieras, y va a andar bien con 4 GB. Porque yo lo que hago es, en este caso, optimizo el sistema operativo de tal forma que no se inicien procesos en segundo plano. Yo borro un montón de cosas, ¿bien? Ojo, uso el sistema operativo original, no uso este tipo de cosas raras que andan por internet, que es versiones custom nada, no. Yo uso el sistema operativo original y después entro a configuración, entro en la parte de servicios y deshabilito los servicios que yo considero que no sirven, no funcionan. Entonces yo con 4 GB de RAM en un Windows 7 puedes andar muy bien, incluso puedes jugar con esos 4 GB de RAM. Lo mismo te podría decir Windows 10, aunque Windows 10 consume un poquito, por defecto consume un poquito más que Windows 7, pero un Windows 10 bien optimizado con 4 GB de RAM puede funcionar sin ningún problema. Bien, ahora, ¿por qué yo siento que la gente muchas veces tira mucho más de memoria? Que usa memorias, hay sistemas que usan 8 GB, 16 GB, 24 GB, 32 GB. Eso puede ser por dos razones. La primera, multitarea. La primera puede ser multitarea, que sería la que para mí vale la pena. O sea, que querés abrir muchos programas al mismo tiempo, querés tener 2 monitores. En ese caso, si tú quieres tener 2 monitores y en uno querés estar renderizando una cosa, o sea, en uno que está viendo YouTube y en otro que estás trabajando, por ejemplo, que estar en Word o cosas por el estilo, en ese caso te va a convenir más tener una mayor cantidad de memoria, porque al abrir muchos programas al mismo tiempo vas a precisar más memoria. Pero la segunda opción, por la que yo pienso que muchas veces la gente utiliza la memoria, y para mí esa es incorrecta, es porque instalan muchísimos programas y después no optimizan para nada, ¿bien? O sea, dejan que se inicien todos los programas, o sea, cuando tú prendes la computadora se inician todos los programas y eso consume muchísima memoria. Bien, tú tenés un sistema mal optimizado, básicamente, con un consumo de memoria muy elevado, vas a precisar más memoria. La forma correcta sería, por lo menos desde mi punto de vista, es los programas abrirlos al momento que vayas a utilizarlo. ¿Bien? Si yo tengo, por ejemplo, un MS Afterburner que lo único que hace es medir
medir los FPS en un juego, por ejemplo. Eso es algo que se usa puntualmente. Yo lo voy a usar al momento de que yo quiero medir el rendimiento de ese juego, pero no es necesario que esté funcionando todo el tiempo. Bien, o en este caso, no sé, algún programita como, no sé, algún programa no sé, hay elementos de Chrome, por ejemplo. Chrome se puede utilizar mucho. Chrome es un consumo de memoria por eso, porque Chrome tiene muchos archivos en segundo plano que comen mucha memoria. Bien, pero ya le digo, el detalle es eso, es un sistema operativo bien optimizado no tiene por qué consumir tanta memoria realmente. Después ya otra cosa, ya digo, si es multitarea o si tú vas a tener una gráfica muy grande, bien, digamos de esta forma, si tú tenés una gráfica de 6 GB de VRAM o tenés una gráfica de 11 GB de VRAM, como hay actualmente, obviamente vas a precisar más memoria. Pues ya estamos hablando de que si la gráfica tiene 8 GB de VRAM, yo tengo que poder cargar esos 11 GB de VRAM. Entonces voy a precisar 16 GB únicamente para hacer el traspaso entre el disco, la memoria y la VRAM. Así es como funciona. Pero en una computadora, básicamente, una computadora con una gráfica de 2 GB o menos, o en este caso 4 GB o menos, y en este caso con un procesador de gama media o incluso de gama baja, un procesador de gama media incluso de gama alta, con 4 GB tendría que funcionarte bien. Y en esto yo voy en contra de mucha gente que yo he visto particularmente personas que dicen eso, que te dicen que para una computadora de escritorio pongas 4 GB de RAM, para una computadora gamer pongas 8 y para una computadora gamer de gama más alta pongas 16 GB. No, yo creo que esto no es tan fácil como eso. Hay mucha parte también, hay que tener en cuenta esto, la optimización del sistema operativo, que eso implica saber manejar el sistema operativo y saber optimizarlo, y en este caso, cuánta VRAM va a tener la gráfica también. Y cuánto pretendés, o sea, cuántos monitores o cuántas tareas vas a hacer al mismo tiempo. Porque podemos decir, bueno, yo tengo 10 programas abiertos al mismo tiempo. ¿Cuántos monitores tenés? Uno solo tenés. Si tenés un solo monitor, ¿para qué tenés 10 aplicaciones abiertas al mismo tiempo? ¿Qué uso le vas a dar a 10 aplicaciones si tenés un solo monitor? Bien, eso es una cuestión de optimizar, el saber. Si vos me decís, no, pero mientras que estoy navegando por internet, estoy haciendo un documento de texto y estoy jugando. Todo en el mismo monitor, estás jugando, estás navegando por internet y estás abriendo un documento en un solo monitor. ¿Y cómo haces para hacerlo todo en un solo monitor? Si tú dijeras, tengo 2 monitores, entonces estoy viendo acá y acá, sí. Pero también es una cuestión de optimización. Es una cuestión de... La gente es una cuestión, va por ese lado. Si tú tenés 2 monitores, te lo entiendo. Yo teniendo 2 monitores, yo puedo tener el juego de este lado y acá al lado tener el OBS, por ejemplo, para estar monitoreando lo que se está grabando, por ejemplo. En ese sentido, ahí sí. Mientras que estoy jugando, estoy usando el OBS, estoy viendo otras cosas, mirando, así, cambiando constantemente entre un monitor y el otro, ahí sí lo entiendo. Pero si tienes un solo monitor, ¿para qué tenés 10 aplicaciones abiertas al mismo tiempo? ¿Se entiende o no se entiende? Ahora sí, nos vemos. Vamos a otro comentario. ¿Alguien sabe si aquí alguien me preguntaba el siguiente. Facu Ritz me dice, ¿alguien sabe si un i3 6100 hace cuello de botella a una GTX 1050 Ti? A ver, digamos de esta forma. Yo ya particularmente ya le contesté, le puse sí, no te va a ir bien esa combinación, ¿bien? Porque la pregunta es si, bueno, ok, pero vamos a explicar una cosa. GTX 1050 Ti es una gráfica que a día de hoy es una gráfica de gama de entrada, ¿bien? Y es una gráfica muy discreta. Bien, y tengan en cuenta que esta gráfica cuando salió originalmente hace más de 4 años. Bien, olvídense que la 1050 Ti es una gráfica que a día de hoy tiene un rendimiento súper bueno. Bien, eso olvídenlo. Va a rendir bien, pero acorde a lo que vale. Es una gráfica muy económica, muy discreta a día de hoy. Bien, tú me estás hablando de un Core i3 6100. Un Core i3 es un procesador de 4 hilos, 2 núcleos. Bien, digamos de esta forma. A día de hoy tenemos procesadores como puede ser, por ejemplo, el
G 5400, que es un Pentium Gold, Pentium G 5400, que es un procesador de 4 hilos, 2 núcleos, que sería equivalente a este 6100, más o menos, de hecho, es un poquito más poderoso, pero un poquito más. Y ese 5400 puede con una 1650. Que la 1650 es mejor que la i50. Bien, es mejor que la i50 Ti. Incluso es bastante mejor, de hecho. Entonces, para el rendimiento o sea, ya digo, para determinar el rendimiento de una gráfica, tenemos que ver el tiempo que tiene esa gráfica, bien, y si es contemporáneo del procesador. En este caso, este procesador, el 6100, no es contemporáneo del 50 Ti, pero sí es contemporáneo del 7100. El 7100 es un procesador de la misma plataforma, bien, que serían los 1151 de sexta y séptima generación, que tiene un rendimiento un poquito mejor. Pero un poquito realmente, estamos hablando de quizás un 5, un 10% mejor rendimiento que contra el 6100. ¿Bien? Y cuando salió la 1050 Ti, ya funcionaba. Se podía utilizar, en ese caso ya se utilizaba contra un 7100. ¿Bien? Entonces estamos hablando de eso, de que cuando salió la 1050 Ti, estaba 7100, y tú me estás hablando de un 6100, que es un procesador muy similar. O sea, un procesador que tiene quizás un 10% menos de rendimiento que ese 7100. Por lo cual no va a haber ningún problema. No vas a tener ningún problema. Yo pienso que, no sé a qué vino esa pregunta, pero el detalle es eso, es un procesador de 4 hilos, 2 núcleos, y es una gráfica muy discreta. No. Cosa diferente si me dijeras, bueno, no tengo una 2080 Ti. Una 2080 Ti seguramente va a ser un cuello de botella. Pero con una 1050 no vas a tener problema. Y yo el detalle es que, particularmente, es que yo he visto gente que te dice eso. Hay gente que te está diciendo que esta combinación hace cuello de botella. No sé de dónde sacan ese tipo de información, no sé de dónde sacan esa lógica, pero yo particularmente he visto gente que te dice que sí. No tiene sentido. Realmente no tiene sentido porque son cosas que funcionan sin ningún problema juntas. Fernando Vera me dice lo siguiente: al contrario, me gusta más ahora que se escucha cómo se escucha el audio, se oye más fuerte que los otros, cosa que se agradece para sordos como yo. Esto lo dice porque yo en el video decía que bueno, que el audio quizás no iba a ser el mejor. Sí, el detalle es cierto, yo estuve probando ahora y ahora ya logré reducir el ruido de fondo y logré que el volumen sea bastante alto. Bien. Igualmente yo lo que me refiero no es en tanto al volumen, sino más bien a la calidad de audio. Porque yo de esta forma, como estoy grabando en este momento, la calidad de audio no es la mejor, porque hay muchas variaciones en los volúmenes. Incluso puede haber un poquito de ruido de fondo, que es lo que a mí particularmente más me molesta. Y en este caso no puedo ponerle, por ejemplo, no puedo ponerle una pista de fondo como para mejorar la calidad de audio. No me refiero particularmente al sonido, al volumen. El volumen yo considero que es más o menos el mismo, lo que yo uso normalmente en mis videos, solamente que la calidad de audio no va solamente en el volumen. Para mí, por lo menos, la calidad de audio va en este caso, ya le digo, en que no haya ruido de fondo y en el que tengas un sonido más comprimido, bien, lograr un sonido más comprimido donde no haya tantas fluctuaciones entre las altas y las bajas. Para mí eso es calidad de sonido. Pero bueno, sí, el volumen parece dar la impresión de que el volumen fuera alto, aunque en este caso la calidad del audio no es la mejor. El comentario ya también está disponible. Bien. Aquí alguien me preguntaba, oigan, el 2600K con una 1650, ¿no habrá cuello de botella o al menos será poco? Aquí particularmente alguien le respondió: aquí alguien, en este caso, alguien le respondía: esto ya es viejo. Lo que me contestó hace unos días Chris RDZ, dice no le da cuello de botella, pero consigue unas RAMs
de perdido que sean de 1600 MHz. No sé qué serían de perdio. 1600 MHz. Estamos hablando de... Claro, el detalle es que acá estamos hablando de un procesador K, básicamente, un procesador desbloqueado. Y el detalle es que la persona me dice si él tiene una Mother K, una Mother que soporte overclock, una Mother Z en este caso. Ese es el detalle. DC sería, en este caso sería la cuestión sería, tú tenés un procesador K y tenés una Mother K, o sea una Mother Z que soporte overclock. Entonces, en ese caso, una 1650, si tú le haces un poco de overclock a ese procesador y subís un poco las frecuencias, te va a andar muy bien. Ahora, lo que la persona esta aquí te dice es que para tener las memorias a 1600 MHz es si tú estás haciendo el overclock al procesador. Pero esto ya no sería algo que tiene que ver con la gráfica, sino que esto tiene que ver, si tú al momento... esto tendría que ver con que si tú un procesador que funciona a 1333, ¿bien? O sea, con memorias de 1333, como sería ese 2600K, le haces un overclock, o sea, le subís la frecuencia al procesador, vas a tener que ir con memorias más altas. Pero eso es por el hecho de hacer overclock al procesador. ¿Bien? Si tú tuvieras ese procesador sin una gráfica y quisieras hacerlo overclock sin tener una gráfica extra, ya de por sí tendrías que tener memorias más altas, a frecuencias más altas, para compensar esa diferencia que tenés. O sea, así es como funciona el overclock. Si yo subo la velocidad de la memoria, si yo subo la frecuencia, con overclock tengo que subir la velocidad de la memoria para compensar la conexión, o sea, para que la conexión entre el procesador y la memoria siga siendo a la misma velocidad. Pero eso aplicaría a eso, si tú le estás haciendo overclock a la memoria, al procesador. Si tú no le estás haciendo overclock al procesador, ponele esos 2600K con la velocidad de stock, no importa si la memoria es de 1666 o si es de 1600 o si es de 1333, sería lo mismo. Bien, eso le contesté en este caso al señor Chris RDZ. Esto, lo de la memoria, afectaría si tú le estuvieras haciendo overclock al procesador. Si el procesador está con frecuencias de stock, no precisas memorias más altas. ¿Bien? Porque en este caso, ya digo, Intel en el datasheet de los procesadores te dice la frecuencia con lo que fue probado ese componente. ¿Bien? O sea, las pruebas de rendimiento que te da Intel sobre sus procesadores están probados a frecuencias de memoria baja. O sea que un procesador de Intel con una frecuencia, con una memoria básica, funciona bien por la propia tecnología de Intel. Ahora, si tú quieres hacer overclock y mejorar ese rendimiento, vas a tener que escalar la velocidad de la memoria. Pero eso es únicamente en el caso de que hagas overclock. ¿Bien? ¿Puedo entender? Eso es lo que yo te puedo explicar. Si tú tenés un 2600K y le estás haciendo overclock, lo más recomendable sería usar memorias de frecuencias más altas. Ya puede ser 1600, 1866 o 2133. ¿Bien? Pero eso es únicamente si haces overclock. Si no haces overclock, las memorias pueden ir igual a 1333 porque ese procesador funciona muy bien en 1333. Bien. Y bueno, se me está muriendo la batería del celular, de la tablet, así que creo que la vamos a dejar por ahí. Sí, en este caso vamos a comentar un último comentario que me decía José en un video hace 6 días. Me dice: tienes demasiadas multillas como la repetición de bien. No solo era una recomendación para que intentases dejar de decirlas, ya que el video se hace algo tedioso. Este tipo de... Ok, yo tomo este tipo de comentarios como lo que es. Ok, es una recomendación, pero el detalle es que si no te gusta el video, va a sonar chocante esto, pero si no te gusta el video, no lo mires.
muchas de este tipo de cosas vienen asociadas porque yo no tengo guión, no suelo poner un guión en mis videos. Suelo tener, sí, una referencia de cosas que voy a decir, pero bueno, yo mis videos lo hago de una forma que pretendo que la gente lo entienda como es hablando, es como que estamos hablando, vos y yo, en algún lugar y yo te cuento, ¿bien? Y ese es el detalle. Lo de las muletillas es por eso, porque no tengo un guión exacto, no tengo que decir palabra por palabra, no tengo que decir palabra por palabra. Tengo, sí, un esbozo más o menos en algunos videos, en este tipo de casos de video. En este video no, porque eso es comentar, responder comentarios nada más. Pero lo de las muletillas pasa eso, y no sé. Yo particularmente creo que toda la gracia de mi canal es eso, es que no enfoco el contenido del que yo hablo desde un punto de vista tan técnico ni tan aburrido como pueden ser otras personas. Ojo, a mí me gusta a veces mirar ese tipo de contenido que yo considero aburrido porque es muy técnico y muy bien editado, mucho más editado. Pero desde mi punto de vista yo intento hacer otra cosa diferente, porque es lo que puedo hacer y es lo que mejor se me da. Bien, lo que yo siento que es lo que mejor se me da. Si yo quiero hacer un video de esa otra forma, que es esa forma con un guión mucho más detallado y con todo mucho más definido, ya lo he probado y me salen horribles. Bien, son infumables mis videos hechos de esa forma. Bien, yo los he visto y son horribles. Entonces, como no puedo hacerlo de esa forma, y a mí se me da mejor, o sea, desde mi punto de vista se me da mejor hacerlo de esta forma, yo lo hago de esta forma. Ya sé que siempre va a haber detractores, siempre va a haber personas que me digan esto, que tengo muchas muletillas y que repito mucho el bien o cosas por el estilo. Pero bueno, sos libre de mirar mi contenido si te gusta, ¿bien? Y si te parece que digo muchas muletillas y que te parece tedioso el video, bueno, hay otro tipo de personas que hacen videos no tan tediosos y que seguramente te van a resultar, a ti te van a gustar más que los que yo hago. Bien, y ahora sí, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.